Hola para todos, bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad enfrentaremos al Samsung J6 versus al Huawei Mate 10 Lite. Recuerda suscribirte y activar la campana de notificaciones. Entonces comencemos. El Samsung J6 trae consigo una pantalla infinita casi sin bordes. Nos parece justo la evolución que necesitaba el J5 del año pasado, que se había quedado algo obsoleto en diseño respecto a sus rivales. El Galaxy J6 tiene un diseño refrescante con una pantalla alta, agarre cómodo y cuerpo elegante. Este dispositivo de gama media es bastante atractivo. Tiene 8.2 milímetros de grosor, por lo que se siente cómodo en la mano. Además de eso, como notamos en nuestras primeras impresiones, el panel trasero no es muy mate o brillante, lo que significa que no recoge las manchas innecesarias. Un aspecto negativo que salta a la vista es su falta de sensor de luz ambiental, que no nos ofrecerá la opción de un cambio automático de brillo, es decir, tenemos que cambiarlo manualmente. En sus dimensiones tenemos 149.3 por 70.2 por 8.2 milímetros de grosor. Debemos tener claro que el Mate 10 Lite no deja de ser un Lite, es un teléfono muy agradable de sujetar en la mano, con unas formas suaves en las esquinas y un peso muy contenido de 164 gramos. Es uno de esos teléfonos que te puedes pasar horas y horas utilizando sin que te canse la mano. En términos de diseño, este teléfono es digno merecedor de una notable calificación en todos los sentidos, en belleza, en una buena posición para todos sus componentes, tanto los botones de volumen y encendido, sobre todo en la calidad de los acabados. Cabe resaltar que este Mate 10 trae consigo el protector de pantalla y lo trae ya montado para que no tengas ni que molestarte en ponerlo. Las dimensiones de este dispositivo son 156.2 por 75.2 por 7.5 milímetros de grosor. Para el Samsung J6 tendremos tres tonalidades como lo son en negro, azul y dorado, que sin lugar a dudas le darán ese toque estético diferente. Para el Mate 10 Lite nos vamos a encontrar con tres maravillosas tonalidades como lo son el azul, dorado y negro. De estos colores es más sobresaliente su tono azul. En el Samsung J6 tendremos los botones de inicio y atrás en la parte inferior de la pantalla. Según la aplicación que utilicemos y que admita la resolución de pantalla extendida, los botones pueden aparecer o no en la pantalla en todo momento. A la izquierda, el Galaxy J6 tiene los botones de volumen, una bandeja para SIM 1 y una segunda bandeja para la SIM 2 y una tarjeta microSD. A la derecha encontraremos un botón de bloqueo encendido y una pequeña ranura para el altavoz. El puerto es micro USB y no tipo C como esperaríamos para terminales en esta época. Su micrófono y el conector de auriculares de 3.5 milímetros se encuentran en la parte inferior. Este terminal tiene el lector de huellas en su parte trasera, que funciona como lo esperábamos, es decir, algo rápido pero que en momento de prisa puedes manchar con tus dedos la cámara por su ubicación con respecto al lector, lo cual siempre critico de terminales con el sensor en este lugar. En la parte inferior está el logo de Huawei, en la parte baja del celular está el puerto micro USB, una hilera de orificios para la bocina y un puerto de audífonos. En el lado derecho están los típicos botones de volumen y para despertar o dormir el celular. En la izquierda está la bandeja para la tarjeta SIM. En este modelo no se pueden eliminar los botones en la pantalla frontal, aunque el lector de huellas se encuentra en su parte trasera. En su parte superior tenemos el auricular y los sensores de luminosidad y la doble cámara que es distintivo de este teléfono. El lector de huellas mencionado anteriormente es uno de muy buena calidad, funciona perfectamente, algo que han trabajado demasiado al ser comparado con sus anteriores versiones, que tal vez demoraban un poco más en detectar la presencia de la huella. En cuanto a la memoria RAM, el Samsung J6 nos hallaremos con dos versiones, es decir, una de 3 y otra de 4 GB. En este Mate 10 Lite nos toparemos con una única versión de 4 GB, con la cual este dispositivo logra tener un rendimiento y una buena velocidad conjunto al procesador.
Para el Samsung J6 tenemos dos versiones de 32 y 64 GB, que pueden ser ampliadas mediante tarjetas microSD de hasta 256 GB. Para el Mate 10 Lite nos vamos a encontrar con una única versión de 64 GB, que si te parece poco podrá ser ampliada hasta las 256 GB en su ranura nano SIM para tarjetas microSD, algo que sin lugar a errores es de agradecer. El Galaxy J6 está propulsado por el Exynos 7870 octa-core que corre a 1.6 GHz, lo cual es uno de los aspectos más decepcionantes de este terminal. Dicho procesador ha sido la opción favorita de Samsung para los modelos económicos en los últimos años, y que creo ya urge una actualización. El rendimiento en este J6 te dará un servicio óptimo en las funciones del día a día, como lo es consultar redes sociales, enviar correos y hacer fotografías. Incluso podrás darte cuenta de esto al jugar títulos de baja demanda gráfica, en donde verás que es fluido y rápido. Este móvil se atreve incluso con juegos 3D avanzados. Gracias a sus 3 GB de RAM podrás correrlos, pero a la larga verás que presenta lag, con lo cual este terminal no será el indicado si eres una persona que lo desea para este tipo de juegos. Sobre el procesador del Mate 10 Lite poco podemos decir más allá de que se trata del idéntico modelo del que traen otros móviles de la compañía, como el Honor 7X o el Huawei P Smart, de manera que sobra decir que es una apuesta segura en términos de fluidez. Este dispositivo cuenta con el Kirin 659, un procesador de 8 núcleos que viene respaldado por unas gráficas Mali T830 MP2 y nada menos que 4 GB de RAM como lo dijimos anteriormente. Para el uso que le podemos dar al móvil, este terminal rinde con suficiente soltura para que en ningún momento tengas la sensación de necesitar más potencia. Puede que en ocasiones puntuales aprecies algún ligero salto al pasar de una aplicación pesada a otra, pero son detalles menores que en absoluto afectarán negativamente la experiencia de uso. En el Samsung J6 encontraremos la capacidad de 3000 mAh, que puede parecer relativamente baja en la hoja de especificaciones, pero que este teléfono administra con un gran tiempo de espera. Tiene una autonomía de un día completo con una carga, con un uso regular que incluye un par de horas de transmisión de video que está a la par de otros terminales en el mismo segmento de precio. En nuestra prueba de batería, el uso en video HD, el teléfono inteligente duró 14 horas y 10 minutos, superando al Asus Zenfone. Sin embargo, debemos tocar un apartado que nos resulta frustrante, lo cual es su tiempo de carga, ya que demora casi una hora en llegar al 40% y más de 2.5 horas en alcanzar la marca del 100%. El Huawei Mate 10 Lite no podía ir escaso de batería. Los 3340 mAh que alimentan su autonomía te permiten exprimirlo hasta el final del día y más, ya que de hecho en nuestro caso hemos estado consiguiendo un día completo de uso y sin ponerlo a cargar por la noche. Todavía podíamos empezar el día con alrededor de un 30% restante de batería. En autonomía no hay nada que se le pueda criticar, pero en carga de batería sí, partiendo de la base de que se carga de un puerto micro USB y no un USB tipo C, ya que te puedes dar una idea de los tiempos de carga que presenta este teléfono. De las 2 horas no baja la carga completa y los primeros intervalos de carga están lejos de un móvil que sí tenga tecnología de carga rápida. En términos de software, el Samsung Galaxy J6 ejecuta la interfaz de usuario Samsung Experience 9.0, que cubre la versión Android 8.0 Oreo, que hemos visto anteriormente en los teléfonos más premium de la compañía. En el Mate 10 Lite cuenta con Android 7.0, que se encuentra cubierta por la interfaz propia de la marca conocida como EMUI 5.1, con la cual tanto su aspecto estético como funciones son claramente diferentes a las de un Android completamente puro. Para el Samsung J6 tendremos en la parte frontal del teléfono un cristal 2.5D de borde curvo para la pantalla infinita de aspecto 18.5:9, pero aquí no tenemos una reducción de marcos tan notable como en las gamas alta, ni tampoco las esquinas redondeadas, aunque es de resaltar que Samsung ha utilizado uno de sus propios paneles Super AMOLED de 5.45 pulgadas con una resolución HD Plus de 720 x 1480 píxeles. Como es el caso de las pantallas AMOLED, los colores son nítidos y precisos, los negros son profundos y el brillo es decente.
aunque algunos consideran que la resolución es decepcionante, lo cual no comparto, pues para mí este tipo de paneles son los mejores hasta la fecha que un terminal puede tener. Bajo un panel de 5.9 pulgadas, este teléfono Mate 10 Lite incorpora una pantalla IPS LCD que alcanza una resolución Full HD de 2160 x 1080 píxeles. Huawei ya tiene la tecnología IPS más que probada desde sus anteriores generaciones de móviles, y este Mate 10 Lite no arriesga lo más mínimo al incorporar una pantalla que ya de antemano podemos confirmar que se ve realmente bien para el rango de precio en el que se encuentra este teléfono. Es una pantalla que hereda ya de por sí las comprobadas características de otros móviles de Huawei y lo hace ofreciendo unos brillos, unos colores y unos ángulos de visión estupendos. Es una de las pantallas que vale tanto la pena para leer páginas web como para disfrutar de series de Netflix, y todo ello con una máxima calidad. El Samsung J6 tendremos para su cámara trasera un sensor individual de 13 megapíxeles con una apertura focal 1.9, con la cual obtendremos unas fotos decentes que pueden resultar un poco movidas si las tomamos durante el día, aunque tendrás que prestarle bastante atención para darte cuenta. Además, su rango dinámico está por debajo del promedio. Incluso los primeros planos son decepcionantes, con una reproducción de colores suaves que se pueden notar fácilmente. Hay un modo HDR, pero eso no ayuda mucho a mejorar la calidad de la imagen. En cuanto a la parte frontal, tendremos una cámara de 8 megapíxeles con la misma apertura focal, 1.9. Se ha proporcionado una luz de selfie que no se debe confundir con el flash real, en cambio proporciona una iluminación ligeramente mejor para ayudar a reducir el brillo en condiciones de poca luz. Las selfies diurnos están bien, pero los que se toman en la noche generalmente no valen la pena publicarlos en redes sociales. Puedes usar el modo stickers en la aplicación de cámara, característica que también se ve en los teléfonos emblemáticos de la serie S de Samsung. La grabación de los videos tiene un límite de resolución Full HD de 1080 píxeles y el autofocus está bien. Los videos son inestables en ausencia del estabilizador electrónico de imagen. ¿Creías que las cámaras duales son lo último de tecnología? Pues déjame decirte que este terminal cuenta con 4. El Huawei Mate 10 Lite incorpora 2 cámaras delanteras y 2 traseras, de manera que es capaz de aplicar el efecto desenfoque del fondo tanto en las fotografías que disparamos con la cámara principal como la de los selfies que nos hagamos con la cámara frontal. Esto del modo book ha venido para quedarse al mundo de los móviles, y ya podemos ver que incluso los terminales de gama media se están introduciendo las 4 cámaras como una característica más del móvil. Huawei ha optado por una humilde configuración de unos sensores de 16 megapíxeles y 2 megapíxeles en la trasera, y de 13 y 2 megapíxeles en la frontal, lo que quiere decir en ambos casos que el segundo sensor está ahí de apoyo. Dicho de otra forma, no te esperes los resultados similares a los que vimos en el nuevo iPhone X, pero que comparados con resultados de equipos de su misma gama, la diferencia es notable: fotos con buena calidad de luz, enfoque selectivo y una nitidez que es gratamente envidiable. El costo de estos dos espectaculares smartphones es el siguiente. Para el Samsung J6 es de 600.000 pesos colombianos, que equivalen a 3.452 pesos mexicanos, que a su vez son $179, que equivalen a 162 euros. Para el Huawei Mate 10 Lite es de 840.000 pesos colombianos, que equivalen a 4.824 pesos mexicanos, que a su vez son $252, que equivalen a 228 euros. Si deseas adquirirlos directamente conmigo, te dejo el link para el chat con mi equipo de ventas en la caja de la descripción, válido únicamente para Colombia. Además, recuerda que el valor de los dispositivos puede aumentar o disminuir al momento en que veas este video. El Samsung J6 le gana al Huawei Mate 10 Lite en software y precio. Por su parte, el Huawei Mate 10 Lite le gana ampliamente al Samsung J6 en los siguientes aspectos: diseño, procesador, batería, pantalla y cámara. En los aspectos que empatan son personalización, botonera, RAM y almacenamiento. De este enfrentamiento no hay mucho que decir, pues fue evidente quién resulta ser el ganador de esta batalla, pero sí lo vamos a sumar a la sección de los enfrentamientos inútiles pero muy útiles, una sección de mi canal solo apta para personas curiosas. Espero te haya gustado el video, recuerda suscribirte, activar las notificaciones, darle me gusta y compartirlo para que sigas disfrutando de más contenido similar. Hasta pronto, amigos.